Desde casi el inicio de la obra hemos visto multitud de funciones en las frutas de muchas formas distintas, desde el uso más básico hasta las formas híbridas de las Zoan o el despertar de estas. Pero alguien que sin duda ha utilizado su fruta de una manera increíble, original y que muy pocos podrían sacarle ese partido es nuestro Capi, Luffy. No es descabellado decir que por los únicos personajes que metería la mano en el fuego, que pudieron usar la Gomu Gomu igual de bien o por lo menos acercarse, serían Bonnie y Katakuri. Luffy consiguió crear Gears, marchas de una fruta que se basa en ser un tío que se estira. Desde el Gear 2, que acelera la circulación de su sangre para generar más velocidad, el Gear 3, donde infla sus huesos para generar golpes descomunales, y llegamos al Gear 4, que combina todo lo que vimos anteriormente, pero introduce algo muy interesante: variaciones dentro de un mismo Gear. Quedaos con esto: el Boatman, forma base; el Tankman, hecho exclusivamente para ser más resistente a golpes fuertes; y mi favorita, el Snakeman, utilizado para tener una mayor velocidad en sus golpes. ¿Y por qué te explico algo que probablemente recordabas? Porque necesito que tengamos la información fresca para poder abordar lo que nos atañe en el vídeo de hoy, ya que finalmente llegamos al Gear 5, el más distinto de todos hasta ahora. Un Gear que junta el despertar de la fruta con la forma híbrida de la Zoan. Luffy se convierte en Nika, el dios del sol que siempre ríe. Pero, ¿qué pasará el día en el que Luffy no pueda reír? Esta transformación es muy poderosa, pero ¿podría activarse en una situación donde Luffy estuviera inundado de ira? Pues os presento la futura nueva transformación de Luffy, el Gear 5 Berserker. Y ojo, no son conjeturas sin más. Tengo motivos de peso para decir de que es posible que Oda haya estado cocinando durante mucho tiempo esta futura transformación, así que déjame que te lo explique. Así que ya sabes, si te gusta One Piece, el anime, Fate, este es tu canal, te invito a que te suscribas y a dejarme tu opinión por los comentarios. Así que sin más dilación, vamos con el vídeo. Para poder explicaros el significado del Gear 5 Berserker, su origen y por qué es posible que Oda esté preparando el terreno para su aparición desde hace tiempo, vamos a comenzar desde el principio. La leyenda del dios Nika nos habla de un antiguo dios del sol que liberaba a la gente de la opresión con sus risas, bailes y tambores. Este está claramente basado en la figura de Joy Boy del folclore haitiano. ¿Quién me va a decir que siendo dominicano One Piece me va a hacer investigar vainas haitianas? Estamos jodidos. Pero bueno, lo que se sabe es que en patrones del vudú haitiano aparece un espíritu llamado Joy Boy, el cual estaba relacionado con la celebración, el ritmo, el tambor y la liberación de la opresión. Esto nos encaja a la perfección con lo contado y mencionado en la obra, y está de más decir que Oda se ha inspirado completamente para crear tanto a Nika como al propio Joy Boy. Ok, quedémonos con esto porque va a ser importante para más adelante. Nos dirigimos a Elbaf. Aquí, en el capítulo 1136, nos cuentan cómo existen dos leyendas de Nika. La primera es la que ya hemos mencionado en este vídeo, y la otra es que lejos de ser un dios bueno, divertido y liberador, era un dios de la destrucción. Literalmente todo lo contrario a la primera información que recibimos de la leyenda. Y aunque esto puede ser explicado de diferentes maneras, ya tengo un vídeo donde analizo y explico que esto está volviendo a pasar en el presente con Luffy. Os lo dejo por aquí por si al terminar este os apetece verlo. Os lo recomiendo. Pero en resumen, si existe un Nika liberador y jocoso, también tiene que existir un Nika terrorífico y destructor. Pero Rodic, es probable que estos dos Nikas solo sean la representación del cómo los ve la gente dependiendo del prisma. Los oprimidos lo verán como un salvador y los opresores como un demonio. Sí, tu punto es muy bueno, pero aunque creas que no, eso solamente le da más razón al mío. Dejad que me explique. Las creencias, deidades, demonios y figuras se generan a raíz del contexto y el punto de vista de quien la cuenta. Os pongo un ejemplo. Existe una nación llamada Tocholand y tienen un dios que les protege, el Thunder Tocho. Un dios con poderes eléctricos inmensos, que genera lluvias y hace que la nación prospere. Pero entonces llega un día en el que son atacados por la nación de Molaland, una nación que quiere adueñarse del territorio de los Tochos, pero entonces su dios los defiende y acaba con el ejército enemigo haciendo una aparición furioso en una forma terrorífica, gigante e imponente, desatando su poder de una forma extremadamente monstruosa. Ese día marcará la historia del país salvado, y la forma en la que apareció el dios, por horrenda o terrorífica que sea a primera vista, será recordada con cariño porque para ellos significa salvación. Pero, ¿qué pasará con el otro pueblo? Los supervivientes a tal calamidad llegarán a informar de lo sucedido a su país. Temblando, explicarán que un gran demonio eléctrico los atacó. Un dios de la destrucción arrasó con ellos prácticamente sin dejar rastro. Y entonces, a partir de ese día, esa nación temerá a ese dios, porque para ellos es un dios de la destrucción y de la maldad. Y debo decir que en este caso, ambas visiones son correctas en base al contexto del individuo. Por lo que con Nika pasará y probablemente pasó exactamente lo mismo. Y aquí viene el gran enlace para explicaros el Gear 5 Berserker. El poder de Luffy nace de la risa, el que esparza felicidad y fiesta por donde fuera que pasa es un núcleo básico del poder de la fruta. Y sabemos que está extremadamente roto. Literalmente su único límite es su propia imaginación. Pero, ¿qué pasará el día en el que Luffy no pueda reír? Me explico. Luffy es de los pocos que ha podido despertar esta fruta, porque su personalidad risueña se adapta a la perfección a ella y le es sencillo poder divertirse en medio de una pelea. Pero hay tres situaciones donde, aun siendo Luffy, veo imposible
que este pueda reír. 1. Enfrentándose a Barba Negra, una de las pocas personas que Luffy odia por ser uno de los causantes de la muerte de su hermano Ace. Y probablemente también en un futuro con la muerte de su abuelo. Ya subiré vídeos sobre esto. Preparen las nalgas. 2. Frente a Kaino, literalmente el asesino que mató a Ace. Y 3. Con la muerte de algún Nakama, amigo o familiar. Y entonces yo me pregunto, si Luffy no puede reír, ¿sería siquiera posible que activara el GR5? ¿Cómo va a estar en sinergia con el dios que ríe si en su mente solo hay rabia, tristeza, impotencia y sed de venganza? Aquí entraría para mí el segundo nerfeo, aunque sería temporal, del GR5. Sería muy interesante que Oda nos mostrase que por precisamente brotar todo este odio de Luffy, no pudiera activarlo, dejándolo en desventaja usando un GR4 que ya no es suficiente para los estándares del poder actual. Y en medio de todo ese caos, de un Luffy siendo superado por su rival, su ira e impotencia aumentase, y entonces ahí nacería el GR5 Berserker, donde Luffy fuera aterrador, tal vez con un rojo candente o con llamas oscuras y grises, donde se convertiría momentáneamente en ese dios de la destrucción, Nika, para vengarse de la injusticia. Una forma desatada, poderosa y terrorífica, dando sentido a todo lo que Oda ha ido dejando encima de la mesa. Y ojo, no es casualidad que se le llame GR5 Berserker, porque este concepto podría esconder un paralelismo con los antiguos guerreros nórdicos. Ya sabemos que Nika parece ser como el dios al que adoran los vikingos, los gigantes, los nórdicos. Y es que los Berserkers eran hombres que entraban en un estado de furia divina durante la batalla, algo que los volvía imparables, pero también los alejaba el completo de su humanidad. Eran tan temidos que se decía que ni el fuego ni el hierro podían detenerlos, y que su poder provenía de los propios dioses, o de perder totalmente la razón. Y si lo piensas, esto encaja bastante bien con lo que podría pasarle a Luffy, una forma en la que la risa desaparece y da paso a la locura, donde ya no lucha por diversión, sino que por instinto, como si el poder de Nika lo poseyera a él. De hecho, algo parecido ya hemos visto de manera simbólica o con cierto símil con Luffy, ya sea en momentos donde pierde el control y la ira se apodera de él, como con Bellamy o con el propio Tenryubito. Sabemos que cuando Luffy se le mete algo en la cabeza y sobre todo se enfada a niveles muy grandes, no hay manera de mediar con él. Y si Oda realmente quiere completar ese ciclo del dios del sol, tendría sentido que también existiera su opuesto, el momento donde el sol se apaga y da paso a la oscuridad. Un GR5 desatado, poseído por esa energía primordial del despertar, pero completamente consumido por las emociones humanas. Sería el instante en el que Luffy dejaría de ser el portador del poder y se convertiría en el propio poder. Yo personalmente no veo un GR6, aunque este modo Berserker podría ser denominado como el GR6 o el famoso GR Reverse, pero creo que si encaja con alguno de los dos es con el segundo, ya que un GR6 debería ser algo completamente distinto y en este punto no creo que haya algo más que ser un dios del sol. Además, los colores así como con llamas oscuras y grises podría estar interesante a que fuese como un GR5 Eclipse, algo por el estilo. Yo le digo Berserker por lo desatado que estaría, pero Eclipse creo que también le podría quedar bien, pero definitivamente un GR6 ni de broma. Por ello me gusta más la opción de una variante del GR5 y dejar ese posible hueco a que haya un futuro GR Reverse. La verdad es que me gusta mucho esta teoría y ojalá Oda haga uso de esta posibilidad, ya que precisamente la única queja del GR5 es esa falta de momentos serios y épicos, y esto lo solucionaría con creces. No sé qué opinas tú, pero me gustaría saberlo por los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, agradezco que te suscribas y ya hemos llegado a los 100k, así que gracias de corazón. Esto solo acaba de empezar y pronto habrá un vídeo especial por esta gran meta cuando me llegue mi plaquita. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en un siguiente vídeo. Otakus, feiteros y tochokamas. ¡Sayonara!